Gracias, presidente. Me quería referir un poco a dos temas. En primer lugar, y después le voy a tres temas. Quiero hacer una moción de preferencia, en primer lugar, presidente y compañeros, sobre la modificación de la ley de tránsito que tanto nosotros habíamos discutido acá. ¿Se acuerdan el tema de las barreras policiales, de hacer controles aleatorios, etcétera, etcétera? Y diputados cambió, con lo cual también estaba la parte de la alcoholemia y todo lo que tenga que ver con eso. Así que me parece importante que tratemos eso y hago una moción de preferencia para dentro de 15 días, porque no sé si diputados ya envió o no. Si envió, en una semana. Envió. Bueno, entonces hago la moción de preferencia para que se trate en una semana. Bueno, en 15 días, me da exactamente igual, pero tenemos que finiquitar una parte que ellos quitaron, que es el tema de la barrera policial, que ya ustedes decidirán. Yo me mantengo en que eso no tiene que estar ahí, que los controles son aleatorios, pero también quitaron otra parte que tiene que ver con el grado de alcoholemia, etcétera, etcétera, y nosotros tenemos, como siempre, una epidemia de accidentes de tránsito. Así que tiene que haber una ley y ninguna duda sobre lo que los fiscales y los jueces tienen que hacer en estos casos. Oye, colega, a votación la moción de preferencia en 15 días de la colega Desiree Masi. Ya mando y paite que ya de cámaras haya votar. Vicente. Suficiente mayoría. Continúa en el uso de la palabra, colega. Sí, gracias, presidente. Dos cosas. Ayer le dije al ministro de Hacienda y también le digo al presidente de la República, a varios sectores, a varios economistas, a varios sectores de poder económico que se están vanagloriando de la mágica recuperación económica que tiene el Paraguay con el COVID. Y se refieren al indicador que no me voy a olvidar nunca y que no es que no es mi frase, es la frase de uno de estos del FMI, etcétera, etcétera, que dice, no hay indicador más bruto, pero en el sentido de bruto, de bestia, que no mide nada, que hacer las mediciones de un país con respecto al más bruto de los indicadores, el Producto Interno Bruto, porque no mide la desigualdad, ni la situación social, ni económica de ningún país. Mide la situación probablemente de un sector, pero no mide la distribución de la riqueza y no mide la desigualdad. Y les recomiendo, aunque ¿cómo se llama esto? El argumento en sí es muy flojo, pero te hace reflexionar una película que está ahora en Netflix, que se llama ¿Cuánto cuesta una vida? Y se refiere a cuánto vale una vida, ¿verdad? Y se refiere a los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos y todo un litigio que empezó si todas las víctimas, los familiares de las víctimas de esos atentados iban a demandar, ¿verdad? A los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cuánto le costaría en el caos económico, ¿verdad? Y ahí hacen una valoración de cuánto cuesta una vida. Entonces, mi pregunta siempre es cuando me hablan de recuperación económica mágica, ¿verdad? Como médica, como parlamentaria, como paraguaya, como persona que ha perdido a gente muy, muy querida en el marco de la pandemia, ¿cuánto valen 16,000 vidas para estos sectores que hablan de una recuperación mágica? ¿Cuánto vale en el indicador que quieran? ¿Cuánto valen 16,000 vidas para Paraguay? ¿Cuánto vale haber sido en un momento dado India, el país con más muertos por millón del mundo? Me parece una falta de respeto absoluta y total cuando expertos económicos, cuando desde el gobierno, desde cualquier parte, te hablan de la recuperación económica midiendo el Producto Interno. ¿Cuánto vale la vida de los seres queridos de todos ustedes?
¿Cuánto vale la vida de una madre, de un hijo, de un hermano, de una familia? ¿Cuánto vale en Producto Interno Bruto? ¿Cuánto vale? Así está midiendo Paraguay el tema COVID en este momento. Y de verdad es inmoral. ¿Cuánto valen 16,000 vidas perdidas? Y tal vez algunas más, ojalá que no. Así que hago esa reflexión en primer lugar. Y alguna vez se va a entender que la economía no está separada de la salud ni de la vida. Y que si de por ahí está separada, prevalece la vida porque es irrecuperable, prevalece sobre todo. Y no es cierto esto que se dice, que no hay comparación. Todos los días nosotros valoramos derechos. Todos los días los jueces valoran y ponderan derechos. Y el derecho a la vida y a la salud está por encima de cualquier otro derecho, que eso no significa anular los otros. Significa que se pueda convivir, ¿verdad? Pero reitero, 16,000 vidas. Uno no puede hablar de que hay una recuperación mágica, que somos ejemplo para el mundo. Solamente los economistas y algunos sectores que probablemente no fueron afectados económicamente, pero fueron afectados también en sus afectos, ¿verdad? Pueden poner realmente precio a la vida de cualquier ser humano. Hago esa reflexión en primer lugar. En segundo lugar, el tema inseguridad. Y ahí me gustaría pasar dos placas, que tiene que ver también con el otro tema, que lastimosamente se postergó, ¿verdad? Que es el tema de la oleada de las invasiones. Hay que ver un poco las gráficas. Entonces, pero en el tema de la inseguridad, si pueden pasar ahí, por favor, porque hay que contextualizar un poco también el tema de la inseguridad, que claro que hay inseguridad, claro que hay problemas graves con el ciudadano de a pie, sobre todo. ¿Me pueden avisar cuando van a pasar las placas ahí, por favor? Si alguien está escuchando desde la mesa. Hay dos placas que pasé ahí. ¿Qué problema es este? Hay dos placas que están ahí que pasé, que tiene que ver con gráficos. Si pueden pasar, por favor, entonces estoy pidiendo. Bueno, ahí pueden ver de quién corresponde, del Ministerio Público, porque me vienen con historias de denuncias, etcétera, etcétera. Ahora, estos son, señores, los hechos punibles en este periodo. Miren lo que es ahí. Les voy a decir porque me parece importante. ¿Cuál fue el hecho más frecuente? Violencia familiar fue el hecho punible más frecuente en este periodo. Como pueden ver ahí, hay uno anterior, creo, o ahí me pueden dejar, sí. Violencia familiar, que es el gráfico, el primero, ¿verdad? Es 22.3. Luego viene hurto agravado, 11.2. Hurto, 8.2. Pornografía relativa a niños, 4.7. Estafa, 4.3. Violación de veredas, qué sé yo, y cuarentena, 3.7. Robo agravado, 3.3. Robo, 2.8. Exposición a peligro en el tránsito terrestre, 2.5. Y la violación de la ley de marcas, 2.4. Entonces, cuando uno hace diagnósticos, ¿y por qué me refiero al hecho de violencia familiar, verdad? ¿Por qué yo me estoy refiriendo al hecho de violencia familiar? Porque cuando queremos abordar el hecho que realmente es el más, como pueden ver ahí, y la violencia familiar tiene el mismo grado de temor de denuncia que el robo. Tiene el mismo grado, por si acaso alguien me vaya a decir. Lo que pasa es que mucha gente no denuncia, lo cual es cierto, y muchas mujeres tampoco denuncian violencia familiar. Y ahí está, este es el hecho. ¿Y esto es noticia acaso? Esto es noticia, el hecho que se ha agravado la violencia familiar. Si hay una oleada, ¿verdad?, de inseguridad, la tienen las mujeres y la tienen en sus casas.
y es fruto de un sistema que se niega a discutir en el Parlamento y en el Ejecutivo. Esto no, por favor, ¿verdad? Y nos negamos sistemáticamente a discutir las relaciones de poder, pero así es el Parlamento. Quiere discutir lo que nosotros llamamos, por lo menos, y la doctrina llama el populismo punitivo, pero no quiere discutir a la violencia familiar. Así que dejo esta reflexión, presidente. Hay otras gráficas y otras gráficas también para que podamos realmente tener en contexto, aparte de los asaltos callejeros, y voy a terminar con esto. Yo creo que toda la cúpula policial, y le incluyo al ministro del Interior, todos se tienen que ir. No uno, no dos, todos se tienen que ir. O todos deberíamos interpelar, ¿verdad?, al ministro si es que se queda o al ministro si es que viene. Todos, porque todos nos deben una explicación, a nosotros y a la ciudadanía. Pero acá también hay mucha cuestión de corrupción, termino, en la Policía Nacional, como siempre, y lo acaba de decir el nuevo subcomandante. Aclaro, yo no estoy pidiendo que pasen ninguna placa, por favor, cuando pido solamente pasen, les agradezco mucho, pero no estoy pidiendo que pasen nada, ¿verdad? Entonces, les pido que se hagan diagnósticos correctos, porque le podemos quitar a tanques también en la calle, que si hay corrupción dentro de la Policía Nacional, esto no se va a mejorar. Si hay corrupción dentro de la Fiscalía, no se va a mejorar. Y si hay corrupción dentro del Poder Judicial, podemos hasta poner cadena perpetua, que no se va a mejorar. Es la corrupción policial y existe, y termino, la ley de la reforma del Poder Judicial fue frustrada en la Cámara de Diputados por un lobby inmoral e inconstitucional de fuerzas policiales que no son deliberantes y que no tenían que jamás haber boicoteado la ley de la reforma, donde se hacía toda una cuestión de cambio de asuntos internos para poder detectar y sancionar a agentes infieles. Eso se ha postergado, así que cuando discutamos el crimen y la inseguridad, recordemos un poco lo que pasó, que se negaron a hacer una reforma de la Carta Orgánica de la Policía porque los comisarios de los amigos, los que tienen padrinos, decidieron que la Policía Nacional del Paraguay no merecía una sola reforma, pero no es la policía. Los ciudadanos y las ciudadanas no merecían reforma, no merecían que exista una instancia que deje el disparate de asuntos internos que depende de ellos mismos y que el ascenso sea solamente por antigüedad. Eso se boicoteó con un lobby inmoral, inconstitucional en la Cámara de Diputados. Muchas gracias.